Los mitos que rodean a Pechina y al mar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la expresión porque antes el mar llegaba hasta Pechina y el Andarás era navegable? Claro, porque antes el mar llegaba hasta Pechina. Es un poco atrevido decirlo así, depende del enfoque que le des. Sí, porque yo he visto fósiles de conchas marinas en Pechina. Eso sería mientras cazabas saltamontes, sin vergüenza. Pero me lo creo. Hay fósiles de conchas y caracolas marinas, de esponjas de mar, de algas, en Pechina y en todo el Bajo Andarás. El suelo sobre el que vivimos es un lecho marino que emergió y luego se cubrió paulatinamente con los sedimentos de las sierras circundantes. Está todo lleno de fósiles marinos. Fue hace 15 millones de años cuando emergieron los macizos de Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. Hace 7 millones de años emergieron la Sierra de Gádor y la de Alamilla. Y sí, es cierto que la cuenca de Almería-Níjar, que comprende también el Bajo Andarás, seguía bajo agua, pero eso se solucionó con el tiempo, y podemos pensar que el lugar donde llegó San Indalecio en el siglo III y donde en el siglo VIII se empezó a formar Bayana, podía hacer ya 1 millón de años que no se veía el mar. ¿Pero por qué dices eso si Ursi y Bayana tenían puerto de mar? En la antigüedad y en la Edad Media no solo el comercio venía por el mar, el Mediterráneo estuvo plagado de piratas y conquistadores desde que empezaron a construirse barcos. Y si no, que se lo pregunten a Obélix del año 50 a.C., que ya hundía barcos piratas. La forma lógica de vivir y comerciar era la de construir una ciudad segura para almacenar y habitar en el interior y un enclave portuario para el movimiento de mercancías en la orilla. Así lo hizo Atenas, a unos 6 kilómetros del puerto de Pireo, y así lo hizo Ursi en época romana y Bayana en la Edad Media con su María Bayana, la atalaya de Bayana. Pero entonces el mar no llegaba hasta Pechina. Quizás el mar nunca llegó hasta Pechina. Cuando Pechina llegó, el mar ya se había ido. Pero en realidad es todo lo mismo, porque los dominios de Pechina llegaban hasta el mar. Allí tenía su puerto natural y su atalaya. Todo suyo. Pero San Indalecio llegó por mar a Pechina. En verdad te digo que San Indalecio llegó a Pechina por mar. La Iglesia no lo quiere reconocer como un hecho histórico, sino como una tradición, pero la conciencia histórica que tienen en cada uno de los lugares donde se asentaron los 7 varones apostólicos me hace pensar que fueron personajes auténticos, verdaderos y reales. Desembarcaron en el puerto de la ciudad iberorromana de Urci. Subieron por la vía romana hasta la ciudad y, según tenemos entendido, San Indalecio se asentó en la orilla de enfrente del río Andarás, o sea, en el emplazamiento de la actual Pechina, convirtiéndose en el primer obispo de esta tierra. Allí sigue viva la memoria de San Indalecio, que se pasea todos los años en una barca durante su romería. Pero el río Andarás era navegable. ¿Te apuntas? Otro día hablamos del caudal del río Andarás. Hoy vamos a comprar sardinas. ¡Vamos!